Bueno, buenos días a todas y todos, los compañeros que están acá en forma online, sincrónica, y aquellos que nos están mirando, y cuando yo era chica decían en diferido, ¿verdad? Sería de manera asincrónica, ¿no? La idea de este encuentro es, bueno, revisar un poco nuestro cronograma, ver dónde estamos trabajando y avanzar a partir de las consultas y dudas que los compañeros que están acá, las compañeras, nos puedan ir haciendo, ¿sí? Bueno, les cuento y voy a compartir pantalla con el cronograma que tenemos, el plan de trabajo que tenemos subido en nuestra plataforma, para poder ver cómo venimos, si tienen dudas, todo lo que se les ocurra, lo pueden plantear, y también para que quede para los compañeros que no están en este momento presentes. Bueno, nosotros empezamos nuestro trabajo revisando varios textos como introductorios, ¿no? Tienen que ver con la primera unidad de nuestro programa, que da cuenta de la presentación de la propuesta. Ahí en ese caso hemos revisado el texto de Benveniste, que da cuenta de esto que se llama semiología de la lengua, el texto de Eco y el de Jules, ¿sí? Hasta ahí estamos, que sería como la primera parte de nuestro programa. En la segunda unidad trabajamos especialmente a partir del texto de Parrett, ¿sí? Que es el que plantea de alguna manera cómo podemos pensar las distintas teorías en los estudios del lenguaje. Por eso les recomiendo especialmente la lectura de este texto, como así también la introducción del texto de Reiter y Suyo, que da cuenta de estos posicionamientos teóricos, cómo podemos entender cada una de las corrientes de estudio del lenguaje dentro de un determinado paradigma. Y acá también comenzamos a leer un texto que es un clásico, que es Saussure, un texto que tiene más de 100 años, ¿sí? Que da cuenta de uno de los primeros modelos de reflexión acerca del lenguaje, y que nosotros proponemos algunos capítulos, que son los que ustedes tienen que leer de forma obligatoria, donde desarrolla el autor como los temas principales, ¿sí? Y la otra corriente de estudio que vamos a revisar tiene que ver con el generativismo, cuyo máximo representante es Chomsky. En este cronograma del primer tramo también aparece Halliday. Halliday todavía no lo vimos y es muy probable que lo salteemos para la segunda parte de nuestra evaluación, ¿sí? Y después el otro tema que incluiríamos sería el de pragmática. Si todo nos va bien, hasta esta primera parte es lo que trabajaríamos en el TP obligatorio número 1. ¿Se entiende hasta acá? Vamos. Entonces, lo que sí vamos a tener que correr las fechas porque, bueno, nada, porque una cosa es el mapa y otra es el territorio, ¿no? Es decir, una cosa es lo que uno planifica y después sobre la marcha podemos hacer ajustes. Pero si todo está más o menos bien, la idea sería hoy que ustedes puedan hacer todas las consultas sobre el modelo generativista, y si podemos la semana que viene trabajar sobre pragmática, y la otra haríamos la presentación del trabajo práctico obligatorio. ¿Se entiende hasta acá? Bien, vamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, Dale. una consulta. Entonces sería Saussure, Chomsky y los dos primeros que tuvimos que leer de la unidad 1, De la ¿verdad? unidad 1, y lo ideal sería llegar hasta pragmática, ¿sí? Salteamos Halliday Okay, y nos quedamos con pragmática, que sería la clase de hoy, okay. que todavía no la visibilicé, pero que ahora ni bien terminemos este encuentro lo ponemos
la visibilizamos, ¿sí? De todas maneras, Perfecto. en la próxima vamos a hacer de nuevo toda la revisión. Yo para que vayan viendo, esta materia tiene la complejidad, es que si yo voy dejando mucho, porque fíjense cómo se van enganchando un texto con el otro, cómo un texto le contesta al otro, cómo una teoría le contesta a la otra, entonces la idea es que puedan ir avanzando en la manera en que les estoy como sugiriendo, ¿sí? Para llegar a esa instancia del primer trabajo práctico obligatorio, que básicamente va a ser una revisión de las lecturas de los textos, ¿sí? Es decir, va a ser un trabajo de lectura bibliográfica, ¿se entiende? ¿Sí? Igual dejamos este espacio, dejamos los foros, todo como para que se puedan preguntar todo lo que se les ocurra. Pero sí me parece que lo primero que tenemos que saber es cuáles son los temas y la bibliografía que sí o sí entra en esta instancia, ¿sí? Bien. Si esto es así, entonces vamos a avanzar con lo que llamamos la teoría generativista. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si quieren que vayamos pensando entre todos el PowerPoint que yo les subí a la plataforma, ¿les parece? Y vamos revisando cada uno de los ítems. Bien. Yo quisiera una aclaración, porque lo puse así entre preguntas. Sí, Natalia. Cuando dice en un momento que no hay nada colectivo en el habla, y él da como dos fórmulas, que dice 1 más 1, cuando habla de lo que es separar la lengua del habla, que la lengua es social y que el habla es individual. Espera, ahora vamos a todo eso. Espérate que Bueno. tengo un... No sé qué me pasó. Que se... A ver. Ahí va. Un minutito de paciencia. Ahí estamos. Bien. Lo enmarco a Chomsky y vamos a esta pregunta tuya, Natalia, ¿sí? Porque es una de las preguntas centrales del modelo, ¿sí? Que tiene que ver con esta naturaleza de la lengua, ¿no? Y como para adelantarte algo de lo que me estás preguntando, que es de naturaleza individual, ¿sí? Es propia de cada individuo, ¿sí? Que ahí es donde está la diferencia mayor con otro tipo de teorías, ¿no? Es decir, nosotros normalmente lo que vemos son teorías cuya hipótesis es que el lenguaje es social, ¿sí? Acá estamos en presencia de una teoría donde parte de pensar que el lenguaje es una propiedad de la especie humana y que es absolutamente individual, ¿sí? Es decir, que tiene que ver con el tipo de gramática que cada uno de nosotros tenemos internalizada. Después lo vamos a desarrollar con mayor precisión, pero tiene que ver por ahí, ¿no? Y eso es una de las diferencias sustanciales con cualquier otra de las teorías. Bueno, entonces vamos a tratar de pensar esto de la lingüística como ciencia. No, en verdad no es el estructuralismo, sino que tiene que ver con el generativismo, ¿no? Bueno, el iniciador de esta corriente de estudios del lenguaje es este autor Noam Chomsky, que como decíamos en el inicio, en verdad es un intelectual contemporáneo, vivo, ¿sí? Que les comentaba al resto, absolutamente activo
está participando en distintos foros y en distintas presentaciones en el espacio así virtuales, ¿sí? Bueno, fue profesor de lingüística en el MIT, que es uno de los institutos así como más prestigiosos de los Estados Unidos, y es el que, podemos decir, el creador de lo que se conoce en líneas generales como gramática generativa. Ahí está. Precisamente Chomsky en la década de los 50 comienza a trabajar sobre esto que se lo conoce como el mentalismo, perspectiva cognitivista, y en verdad esta línea de pensamiento no es una línea de pensamiento nueva, sino que tiene toda una larga tradición en relación a los postulados, que seguramente es lo que ustedes han estado viendo. Porque ¿cuáles son los antecedentes filosóficos que toma una teoría como esta, a partir de lo que estuvieron leyendo y viendo en los distintos textos? A ver. Descartes. Claro, es decir, una línea de tipo cartesiana, ¿sí? Absolutamente racionalista, ¿no? Es decir, sería como el último, o uno de los últimos, es decir, racionalistas, idealista racionalista, podríamos decir, en líneas filosóficas, ¿no? Y sí, lo que plantea el autor es un importante cambio de objeto de estudio, ¿sí? Y ahí aparece esto que plantea Natalia. Para el estructuralismo, ¿cuál era el objeto de estudio? ¿Qué habíamos dicho que era para el estructuralismo el objeto de estudio? La lengua verbal, ¿sería? La lengua. La lengua, pero básicamente la lengua entendida como un sistema de signos. Yo no sé si ustedes avanzaron con la lectura de Saussure, pero Saussure describe precisamente a la lengua como un sistema, como una convención social, ¿sí? Es decir, si hay una convención social, significa que hay un acuerdo entre la sociedad para hablar de determinada manera, ¿no? Que tiene que ver con esto que vos traías, Natalia, ¿no? Que tiene que ver con esto que es por afuera, que tiene que ver con este sistema social que hace que acordemos hablar de determinada manera. ¿En qué cambia esa posición con respecto al lenguaje? Que para Chomsky, en verdad lo que le va a interesar estudiar ya no es ese sistema, sino que tiene que ver con lo que denomina en los primeros textos como actuación, como competencia. Es decir, tiene que ver con el conocimiento que tiene el hablante acerca de su propia lengua. ¿Se entiende esta distinción entre objetos de estudio distintos? Por un lado, el estructuralismo propone estudiar a la lengua como una convención, como un sistema, ¿sí?, de signos. Incluso dice algo así como que por ejemplo, un diccionario y una gramática serían como la representación exacta de una lengua, ¿no? Como que podría dar cuenta de la lengua. En cambio, para el caso del generativismo, ¿sí? En verdad, lo que le interesa estudiar es qué es lo que sabemos acerca de nuestra propia lengua. ¿Se entiende la diferencia entre una postura y otra? Sí, profe. Bárbaro, buenísimo, entonces avanzamos un poquito más. Profe, y en ese sentido también se podría decir que para Saussure la gramática también es externa claro. a los individuos y no se entiende por qué los niños aprenden tan rápido ciertas estructuras gramaticales.
Bien. Es lo que, bueno, lo que va a Lo investigar que va a Chomsky. decir Chomsky, lo que va a investigar. En verdad, porque para Saussure, en verdad, nunca se planteó o se puso a pensar, bueno, ¿cómo es ese proceso de aprendizaje? No lo planteó dentro de la teoría, ¿se entiende esto? Es decir, dijo, el lenguaje es así, pero no se puso a pensar o no dio cuenta de por qué el lenguaje era de esa manera o cómo adquirimos o cómo aprendimos ese lenguaje. En cambio, Chomsky, al plantear que lo que le interesa del lenguaje es el conocimiento, es decir, qué es lo que sabemos acerca de nuestra propia lengua, también le va a interesar ver, bueno, cómo lo aprendimos, ¿sí? La facilidad con que aprendimos una lengua. Y hay datos que son absolutamente interesantes, ¿no? Más allá de la complejidad que puede tener la teoría, etcétera, hay datos que son, él dice, asombrosos. Y no sé si vieron algo del video, vieron cómo lo va explicando esto, ¿no? Es decir, por un lado, la universalidad, ¿no? En poder hablar. Cuando decimos hablar es esto, ¿no? Es producir sonidos que significan. Esto que para todos nos parece tan normal y natural, es lo que venimos estudiando desde la primera clase, ¿no? Es decir, es una propiedad de la especie muy compleja que sin embargo, por suerte los hablantes la poseemos. Más allá, y ahí viene la universalidad, ¿no? Más allá del lugar de origen, de la lengua que utilicemos, porque de hecho, bueno, esto es absolutamente empírico, no todos hablamos la misma lengua, y ni siquiera dentro de un recorte de lengua hablamos exactamente la misma lengua, ¿no? Altas llantas te pusiste. Pero ¿Sí? además, claro, él bueno, dice a ver, que hay diferentes lenguas, pero sin embargo, todos podemos encontrar alguna conexión entre todas esas lenguas. bien. Que tal vez sea justamente eso de la gramática universal. Tal cual, y eso es lo realmente significativo de esta postura teórica, ¿no? Es decir, que a diferencia de otras corrientes de estudio del lenguaje que buscan las diferencias, en este caso lo que se está tratando de encontrar es, bueno, precisamente cuáles son las semejanzas entre esas distintas lenguas, ¿sí? Bueno, profe, hay un momento en la conferencia que a mí me quedó como muy grabado, que es cuando él dice que habla de su mujer y habla de que la mujer habla portugués y dice, bueno, yo tengo que aprender en todo caso a hablar portugués, pero no tengo que aprender a oler portugués, no tengo que aprender a articular los sonidos, como que no tengo que aprender a poner una palabra detrás de la otra, sino que esa es una lógica que la cabeza ya tiene incorporada, que después sí tendrá que aprender conjugaciones del género de las palabras o conjugaciones de los tiempos verbales, pero no eso que es articular los contenidos. Bien, precisamente esa capacidad es la que trata de describir, ¿no? Es decir, que además forma parte de nuestra constitución como seres humanos, es un módulo de la mente. También ahí en la conferencia lo dice así como muy enfáticamente, que en verdad se ha mantenido por millones de años, ¿no? Que es la misma facultad. Es decir, de hecho, hay variaciones, esto que nosotros estudiábamos a partir de determinadas realidades, se crean nuevas palabras, etcétera, etcétera, pero eso que es esencial dentro del lenguaje parece que se ha mantenido intacto, dice él, ¿no? Lo dice más o menos en estos términos, a lo largo de los siglos, y es lo que nos permite en última instancia tener esa posibilidad para desarrollar una lengua determinada de manera universal, y esto es realmente sorprendente, ¿no?
¿En dónde se da la universalidad? A ver, ¿dónde dice que se da esa universalidad? O para aquellos que leyeron o que pudieron ver la conferencia. ¿Qué es lo que tienen de común esa manera, esto que describe como la adquisición de una lengua ahí? ¿La facultad de lenguaje sería? Claro, la facultad del lenguaje es ese elemento común a cada una de las distintas lenguas, ¿sí? Pero lo que tiene de común, lo que plantea como una hipótesis muy fuerte, tiene que ver con una postura de tipo innatista, ¿no? Es decir, que nosotros nacemos con esa facultad del lenguaje. Y una de las argumentaciones que da en función y en favor de esta hipótesis tiene que ver con esto que él va a explicar como la pobreza de estímulos. Es decir, que en verdad nacemos con esa potencialidad que es la facultad del lenguaje, y en contacto con la experiencia, esa facultad del lenguaje de alguna manera se gatilla, se activa y produce una lengua particular, ¿sí? Es ahí Pues, donde es el ejemplo del nene de Nueva Guinea, si se claro. intercambia para dar cuenta de esa cuestión innata. Es decir, ¿qué es lo innato? No es que no es que nacemos y empezamos a hablar español. Tenemos la potencialidad, ¿sí? Es decir, ¿qué es la potencialidad? La facultad del lenguaje. Esa gramática universal, de acuerdo a cuál sea el modelo en que esté trabajando, lo va a ir planteando en estos términos, ¿no? Fíjense cómo dice acá en la placa: la facultad humana del lenguaje parece ser una verdadera propiedad de la especie, con escasa variación entre los seres humanos, sin que exista nada análogo en otros seres biológicos. Incluso ahí también lo dice, cualquier otro ser biológico está como a años luz de esta propiedad, ¿sí? No sé, ¿vieron ese famoso artículo de las abejas que puede llegar a tener un zumbido similar al... No. ¿Se entiende esto? Esto es como crucial, porque está diciendo que en verdad no existe ningún otro ser viviente, biológico, que tenga una capacidad similar a la que tenemos nosotros. Profesora, y él habla de competencia. ¿Esa sería la competencia? ¿La potencialidad es la competencia? Claro, Competencia y actuación. En verdad, competencia la podemos traducir como capacidad, como conocimiento que tiene el hablante acerca de su propia lengua. A ver si acá hay unas preguntas, vamos a mirarlas. A ver, la gramática, si es posible, no sé, Tomás, ¿a qué te referías? Si algo que yo había señalado antes, si querés explicarlo un poquito más. Y Jere dice, si un niño se lo enjaula sin contacto no aprende el lenguaje. Las abejas con un baile llaman a las otras cuando encuentran comida, vi en uno de los textos, comparto. Bueno, y Tomás dice, no, ni me acuerdo por qué comenté eso. Bueno, vamos con esta cuestión que plantea Jere, ¿no? En verdad, no sé, la del niño lobo, la del Tarzán, la del perdido en la selva, en verdad son más casos de Hollywood que lo que puede llegar a pasar, ¿no? Pero más allá de esa cuestión así hollywoodense, lo que plantea esta teoría es que todos nacemos con esa propiedad, con esa facultad, ¿sí? Esta propiedad de la especie, dice el autor, ¿sí? Que tiene que ver con esa facultad del lenguaje. Y esa facultad del lenguaje, que está acá, esperen que se me fue la placa, esta facultad del lenguaje, que es propiedad de la especie,
¿sí? Vamos a marcarlo acá porque esto es lo significativo, ¿no? Tiene que ver como que somos seres humanos porque poseemos esa facultad, ¿sí? Dice, tiene escasa variación entre los seres biológicos. Es decir, que cualquiera sea mi lugar de origen, mi grupo social, la nacionalidad, la manera de relacionarme, etcétera, etcétera, cualquiera sean esas cuestiones, voy a nacer con esa propiedad. ¿Se entiende? Y además avanza, que creo que esto era algo de lo que me preguntaban hace un ratito, dice, el lenguaje humano tiene sus bases en una propiedad que parece estar biológicamente aislada, la propiedad de la infinitud discreta, ¿no? Es decir, esta posibilidad de, a partir de un número reducido de elementos, combinarlos y producir infinitas expresiones. Esa infinitud no es de cualquier manera, sino que es discreta, dice, tiene determinadas rigurosidades, ¿sí? Y eso parece ser que es una de las bases de este lenguaje natural. Y además, dice, la facultad del lenguaje, y acá también es otro de los lugares interesantes desde donde plantea estas cuestiones el autor, dice, la facultad del lenguaje puede ser considerada como el órgano del lenguaje, ¿no? Es decir, que lo equipara con cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, va a tener funciones como tiene cualquier órgano, va a tener distintos momentos, ¿sí? Es decir, y ahí podemos pensar en una... en un proceso de adquisición. De hecho, la gramática que tiene internalizada un chiquito de 3 años no es la misma que tal vez pueda tener internalizada un ser adulto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene distintos momentos de desarrollo ese órgano. ¿Se entiende? Esto es incorporarlo y pensarlo desde un modelo absolutamente más vinculado a las ciencias naturales, a la biología, etc. Bueno, parte de esta cuestión de considerar al lenguaje como espejo de la mente, que ya venimos diciendo que no es novedoso, que se lo puede pensar en relación a distintas corrientes filosóficas, y también de pensar a esta lengua ahí en estas coordenadas de mente barra cerebro. Insistimos en esto porque precisamente la distinción mente barra cerebro da cuenta tanto de propiedades abstractas, ¿sí?, como de mecanismos físicos, es decir, que el lenguaje en última instancia está atravesado por estos dos elementos, ¿no? Los elementos más abstractos, más vinculados a, podría ser a lo psi, en tándem con elementos físicos, ¿sí? Tiene un lugar específico el lenguaje humano dentro de nuestra cabeza, ¿sí? Esto que creo que decíamos al principio, ¿no? Me golpeo un dedo y puede ser que, qué sé yo, que se me hinche, no sé, me pueden pasar varias cosas. Ahora me golpeo la cabeza y físicamente ahí está el lenguaje, ¿no? No sé, famosas alteraciones del lenguaje, no sé, por distintas situaciones patológicas, alteran esta facultad. ¿Se entiende? Dudas, preguntas, a partir de lo que fueron leyendo en la bibliografía. A ver en el chat. Profe, una pregunta. Hay Tim Chomsky. Bueno, Micaela, dale. Qué bueno. Dale. Sí,
Todo esto que acaba de decir recién, ¿lo podría tener en cuenta con lo que habla Chomsky cuando nombra a Platón y al mundo de las ideas? Claro. Es decir, Lo relaciono con eso. ¿Se podría relacionar? sí, ahora lo vamos a ver, también hay una plaquita que habla de esto que él llama como el problema de Platón, que tiene que ver con todo esto que venimos diciendo, ¿no? Es decir, toda la teoría en última instancia va a ser dar cuenta o explicar el problema de Platón. ¿Y qué era lo que planteaba el problema de Platón? A ver, El ¿cómo tema de lo No, innato, profe, ¿no era lo claro. innatista? A ver, sí, en verdad, innatista sería como una categoría más moderna, pero en verdad, ¿qué es lo que plantea Platón? En verdad, Platón lo plantea a propósito del conocimiento en general, ¿no? El famoso tema de la caverna, a ver, que seguro lo vieron en filosofía, no Y sé. él habla todo el tema del mundo de las ideas de Platón, Bien, que ahí a ver. estaba como todo lo abstracto, digamos. Sí, y básicamente... Entonces también habla de la alegoría de la caverna y ahí da cuenta de que cómo nosotros aprendemos el lenguaje de manera innata. Y también habla de lo que habla en la alegoría de la caverna y hablan en muchas escrituras filosóficas sobre, creo que era que ponían a un esclavo, o no me acuerdo a quién, a hacer el teorema de Pitágoras sin saber nada de matemáticas y sin embargo lo resolvía de forma, no me acuerdo si lo decía Platón o era de otro filósofo. Por las preguntas de Sócrates, dice. Claro, Acá bueno, ahí está, ¿no? Por la mayéutica, cómo a partir de lo que Claro. le voy preguntando, voy como conociendo. Bien, eso que en verdad Platón lo pensó para el conocimiento en general, que da cuenta de todo esto que ustedes vienen señalando, en verdad Chomsky lo retoma en relación al conocimiento lingüístico. Primero vamos a pensar un poquito en esta noción de conocimiento lingüístico, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener claro es que todos, todas, todes, sabemos mucho acerca del lenguaje, ¿sí? ¿Por qué les parece que sabemos mucho? ¿Porque estudiamos mucho lingüística? Porque somos usuarios. Porque somos usuarios. Por suerte no es porque tuvimos que leer mucho de lingüística, pues si no sería medio complicado. Es decir, en verdad hablamos, ¿sí? Hablamos, y por lo que empezamos a sospechar a partir de todas estas reflexiones y lo que ustedes vienen pensando, no es tan sencillo hablar. Insisto en esto, ¿no? Para nosotros nos parece absolutamente cotidiano, natural, que forma parte de nuestra constitución, etcétera, pero sin embargo es muy complejo, ¿sí? Como para pensar un procedimiento análogo, pensemos cuando aprendemos una lengua extranjera, ¿no? O una segunda lengua, ya no se dice más extranjera, una segunda lengua. ¿Qué es lo que hacemos cuando aprendemos una segunda lengua? Por lo general la comparamos con la Bueno, nuestra. ¿y qué es lo que comparás? Los significados. Por ¿no? ejemplo, los significados. Significado, ¿Pero qué más comparás? La Pensé, fonética a por veces, ejemplo, o los claro, sonidos. ¿cómo pongo los sonidos, ¿no? ¿Cómo hago los sonidos? No sé, todos hemos escuchado hablar, por ejemplo, guaraní, y vieron que el sonido sale como de más para atrás, que es muy difícil aprenderlo si uno no lo habla desde muy chiquito, ¿sí? Ese es un conocimiento que tenemos, ¿no? Que tiene que ver con precisamente esta cuestión de cómo suenan, todo lo que es el conocimiento fonológico y fonético, ¿no? Las diferencias entre un sonido y otro. Los significados, pero ¿qué más sabemos? ¿O qué más tenemos que aprender cuando aprendemos una lengua? La gramática. ¿Y qué es la gramática, Mini? A ver, ¿qué cosas de la gramática? Está muy bien, es la gramática. Pero Cómo componer una oración, por dónde va el ejemplo, sujeto, dónde va ¿dónde el van verbo. las la sintaxis. partes?
lo sintáctico, ¿sí? Y vamos a ver que cada lengua tiene como su propia sintaxis, ¿sí? Es decir, entonces, y volviendo a lo que nosotros estábamos tratando de pensar, en una lengua, para poder hablar una lengua, tengo que conocer distintos, lo que se llama técnicamente niveles de representación o diferentes tipos de conocimiento, ¿sí? Por un lado, tengo que conocer, por ejemplo, el significado de las palabras, nada más y nada menos. Tengo que conocer cómo se ordenan las palabras entre sí, que es lo que nosotros conocemos como sintaxis. Tengo que saber pronunciar y decirlas y diferenciar los sonidos, ¿sí? Que sería el conocimiento fonológico y de pronunciamiento fonético, ¿sí? A ver, dice Diana. En el texto comparaba la gramática del italiano con el español, claro. ¿Y qué le pasaba en esa comparación entre la gramática del italiano y del ¿Viste su español? mensaje del BBVA? Sí. ¿Cómo? ¿Puedes repetir que no te... No, Diana, ¿estabas le hablando? pasaba como que había... Ah, perdón. Micaela. No, que por lo que preguntó, como que comparaba, me parece, ciertas normas gramaticales que no podían ser en el español y otras que sí podían ser en el italiano, y que los chicos lo entendían, o sea, lo tomaban como algo natural, digamos. Bien. ¿No era lo del sujeto tácito y sujeto? Tal cual. Es Era decir, ese, me parece. ahí tal vez hace toda una disquisición más gramatical, pero la idea que nosotros tenemos que tener de esto es que en verdad cada lengua, ¿sí?, tiene sus propias reglas. Más que normas, yo hablaría de reglas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que para poder hablar el italiano, yo tengo que conocer esas reglas. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hacemos cuando hablamos una lengua, cualquiera sea? Ahora, dato curiosísimo y que en verdad forma parte de esto que es el problema de Platón. ¿Qué es lo que pasa cuando un chico está expuesto a dos medios lingüísticos distintos? ¿Qué hace naturalmente? Aprende los dos. Habla los dos, ¿sí? Porque parece, de acuerdo a estas teorías, claro, Jerez, aprende, parece, de acuerdo a estas teorías, que estamos diseñados para desarrollar la lengua en esos primeros años, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, forma parte de este conocimiento lingüístico, tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con que parece ser que estamos diseñados para aprender una lengua en los primeros años de nuestra vida. Por eso después, cuando somos mayores, nos cuesta mucho adquirir una lengua diferente a la lengua materna, salvo que, no sé, distintas razones, ¿no? Que tengamos necesidades específicas, etc. Pero parece ser que un chiquito expuesto a dos lenguas diferentes, ¿qué hace? Conoce, habla las dos lenguas. Y para hablar una lengua, como dijimos al principio, tengo que conocer. Esa es la competencia. Tengo que tener un conocimiento sobre esa lengua. Conocimiento que quizás no es consciente, no lo puedo explicar, pero que sí lo tengo, y hago así este gesto, internalizado, ¿sí? Forma parte de, y me toco acá la cabeza, claro, porque a veces nos parece que estamos hablando de cosas, todo eso está acá, ¿sí? ¿Se entiende? Dudas, preguntas, objeciones. A ver, dice Jere, aprende según Facundo Mane, bueno, sí, yo diría según Chomsky, después lo de Mane lo charlamos en otro momento.
Un niño de Profe. 5 años no tiene límite. Ahora voy. De aprender, es una esponja, el hijo de Cristiano Ronaldo habla 5 idiomas, por ejemplo. Bueno, sí, no sé si era este ejemplo del futbolista, pero contaba que en verdad su hijo hablaba, claro, trabajaba, no sé si era en el Manchester o en un equipo así de Inglaterra, y que, no, me parece que, ¿saben quién lo decía esto en una entrevista televisiva? Ay, ¿cómo se llama este muchacho que trabajó, que era de Boca? Ay, y que estaba en Inglaterra jugando al Tevez. Tevez, ahí está, Tevez. Contaba que le habían puesto una profesora de inglés y que tenía muchas dificultades y que no podía, pero que sin embargo sus hijos, naturalmente, claro. Pero aparte, duro de hablar el inglés. La otra vez lo vi al Kun Agüero, que también en Inglaterra, y duro de hablar inglés. Pero uno ve a Maradona, que salió de Villa Fiorito, si vos querés, y te habla el italiano como te habla el Claro, español. pero ojo ahí, porque no tiene que ver con una cuestión de porque uno es más culto, porque el otro no sé. No, esto tiene que ver, y ahí está la cuestión esta de la Pregunta, universalidad. Esperá, Jerez. ¿hay personas que son más, que tienen una mayor forma de esponja? Pregunta. No, ¿Puede no. aprender el idioma? ¿Tiene No, una tendencia? no. En verdad, acá lo que te dice, y eso es lo realmente interesante de esta postura, que esta facultad del lenguaje es universal, ¿sí? Así como las aves tienen alas y vuelan, nosotros tenemos esta facultad del lenguaje y hablamos. ¿Se entiende? Sí. Y entonces, por ejemplo, yo le pregunto a usted que sabe. Si, No sé si sepa. Dale. no, profe, usted nos está enseñando, sabe más que nosotros. Eh, Maradona, yo lo veo hablar italiano y lo habla muy bien. Entonces, veo que el italiano no es muy... de hecho, me gusta el italiano, a mí me pasa que escucho música en italiano. El italiano no está muy alejado al español, pareciera, ¿no? El inglés sí es distinto, entonces hubiera sido más tosco al hablarlo en inglés, digamos, ¿no? No, O sea, pero esas ¿no? Pregunto. categorías de tosco, no tosco, esas no son categorías lingüísticas. Hay que sacarse, hay que desprenderse de eso. Nosotros estamos pensando desde otro lugar, ¿no? Es decir, después Profe, las tal vez, finalidades por las cuales aprendió la lengua tiene que ver con, no sé, que lo necesita para trabajar, entonces aprende un idioma en 2 semanas, no sé, hay otras motivaciones. Pero acá lo que estamos tratando de pensar es, de acuerdo a la teoría, es que precisamente por ser seres humanos estamos dotados de esa capacidad del lenguaje, ¿no? Forma parte de nuestra composición como seres humanos. Insisto en esto, ahora voy, Mica, insisto en esto de pensar esto que dice así como casi lo dice provocativamente, ¿no? Como si tuviéramos alas, volaríamos. No tenemos alas, tenemos lenguaje, por eso hablamos, ¿sí? Es decir, forma parte de nuestra naturaleza, ¿sí? A ver, Micaela. no, eso que capaz Chomsky genera como muchas confusiones y por ahí posturas políticas o ideológicas que él capaz que lo que no quiere decir que haya gente inteligente, más inteligente o menos inteligente, sino que tenemos una capacidad innata y que, bueno, con el contexto la podemos desarrollar de diferentes formas y por eso también puede explicar por qué y es lo que me pongo a pensar yo capaz, que él dice él dice como que hay pensamientos muy distintos que hay gente que no se puede poner de acuerdo, digamos. Entonces capaz en nuestras condiciones innatas pueden explicar esa diversidad y la universalidad del lenguaje tiene que ver, bueno, con la capacidad de adquirirlo, pero no el pensamiento. No sé Tal si cual, me ¿no? Es confundí decir, un poco. ¿a vos cómo, Mica? Que no sé si me confundí un poco, pero como que habla de como la diversidad que tenemos
físicamente o naturalmente hace que podamos construir pensamientos diversos, pero la capacidad del lenguaje la adquirimos todos por igual porque tenemos esa capacidad como tendrían los pájaros de volar, por ejemplo. Claro, ves que es como una metáfora, Es lo ¿no? que Que me pone ahí. pasa. Es tal cual como vos Claro. lo decís, ¿no? Es decir, todos tenemos esa capacidad, forma parte de nuestra constitución, tenemos la vista y vemos, ahí, ¿no? Tenemos el oído y escuchamos, un órgano más. Tenemos el órgano del lenguaje y hablamos. Que nos parece como, pero insisto, esto era lo que comentábamos como al principio, ¿no? Porque siempre el lenguaje lo vimos desde otras miradas, ¿no? Más vinculado a lo social, a la construcción de sentido, a la interacción, ¿no? El lenguaje es interacción, tiene que haber un otro, ¿sí? Esa es la postura que también después la vamos a retomar, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, tienen los rusos, es interacción. Existe el lenguaje en tanto que hay un otro al que yo le hablo, ¿sí? Acá te está diciendo otra cosa, te está diciendo que el lenguaje forma parte de tu dotación genética. ¿Sí? Y es tal cual como vos lo decís. Después es el contexto, lo que se llama el input, ¿sí? Lo que está por afuera. De alguna manera lo que hace es gatillar, ¿sí? En estos términos lo plantean, o gatillar, o como activar esa capacidad, ¿sí? ¿Se entiende? Y después, claro, por supuesto que de acuerdo a cuál sea el grupo, el tipo de contexto en el cual ese hablante aprenda, va a significar, yo hablaría de significar el mundo de tal o cual manera, ¿no? No con condicionamientos de tipo que uno es mejor y el otro es peor, sino que son significaciones diferentes que vos le vas a dar a todo lo que te rodea, ¿no? Pero en ese sentido, la teoría de Chomsky es como más compleja y tal vez por eso produce confusiones, porque no es que deja de lado lo que dice Saussure y se lo olvidó, sino que es como que intenta complementarlo con el mundo interno, o sea, con la perspectiva de las ciencias naturales también. Técnicamente es un objeto de estudio diferente, Ah. porque para Saussure el objeto de estudio es el sistema, es la lengua, es exterior al individuo, tiene convenciones, tiene acuerdos sociales, ¿sí? Acá no, acá te dice que en verdad es un órgano, y yo me toco la cabeza para darnos cuenta de, porque en verdad en la otra estaría como en la gente, ¿no? Como que nadie posee, incluso lo dicen estos términos, es decir, nadie posee la lengua en su totalidad, sino que el individuo es como que participa de esa lengua, ¿sí? En cambio, en el caso de Chomsky, él lo que va a plantear es que ese objeto de estudio es esa gramática que cada uno de nosotros tenemos internalizada, ¿sí? Que es un órgano más. Insisto en esto, ¿no? Porque quizás a nosotros la idea del oído como órgano nos resulta mucho más familiar, ¿no? Es un órgano que, no sé, que se desarrolla, incluso que hay algunos que lo tienen, no sé, el oído absoluto, no sé, como que tienen un desarrollo particular. Bueno, en esas situaciones, en esas concepción, Chomsky piensa a el módulo del lenguaje. ¿Sí? A ver, vamos a ver que hay algunas cuestiones acá. A ver, Tomás dice, una cosa es el acento o pequeñas diferencias en la fonética, pero lo más importante es hacerse entender. Claro, que tiene que ver con y ese hacerse entender, esas diferencias en la fonética, esas diferencias en la pronunciación, tiene que ver con precisamente ese conocimiento que nosotros tenemos internalizado sobre la lengua. 10. Sí, profe, Charlie García comenta que las bocinas de auto son una nota metálica.
un si bemol, que nos pone en estado de alerta como ninguna nota tiene el oído. El 10 es para la compa mica. Bueno, muy bien. ¿Se va entendiendo esto? ¿Dudas, preguntas? Yo quiero hacer una pregunta, que a ver si me puede Dale. aclarar un poco, que es lengua I y lengua E. Habla de lengua I y lengua E él. Claro, ahora vamos. Perfecto. Sí, tengo listo. A ver, acá tengo la placa. Así te lo muestro directamente en la placa. Ahí está. Ahí estamos, ¿no? Dos concepciones acerca del lenguaje. Una que sería externista, ¿sí? O que considera a la lengua que existe con independencia de los hablantes, ¿sí? Más allá de los hablantes, por eso es externa, ¿sí? Fíjate, conjunto de enunciados o actos de habla, lengua pública o lengua común, práctica social cuya función más importante es la comunicación, ¿no? Es decir, como que es una lengua más allá de los hablantes, como un conjunto como un sistema. Chomsky, vos fíjate que a lo que criticas a esta concepción, ¿no? A la lengua como por afuera del individuo, como si fuera él, no sé, Genese, bueno, otro habla, como si fuera la nación, un ejército, ¿no? Que tiene que ver con esto. En cambio, la postura de la gramática generativa es una postura de un lenguaje internista, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que en verdad la gramática particular tiene que ver con ese conocimiento que cada uno tiene internalizado de su propia lengua. Por eso una es lengua E externa y la otra es lengua I interna. Lengua E externa sería el caso del estructuralismo, ¿sí? Después vamos a ver otras teorías. Y lengua I tiene que ver con el generativismo, con la postura esta chomskiana. ¿Sí? Bien. Gracias. No, de nada. Y como para ir cerrando el tema y para... Profe, perdón, yo tengo una duda más. Dale. A mí me pasó que tal vez Saussure se le puede asociar un método así como más estrictamente, pero si tuviésemos que hablar del generativismo, ¿cuál sería el método? Bien, ahora lo vamos a ver, buena pregunta. Fíjate acá en Natalia, justo en el dibujito, ¿no? Lengua E es esta, por afuera. Lengua I en el dibujito adentro del cerebro, ¿no? Bueno, en el modelo estructuralista, que es el que nosotros vimos con Saussure, y que es un modelo de tipo taxonómico, consideraban que el objeto final de la lingüística debía ser describir y explicar los elementos de un fenómeno lingüístico. ¿Sí? El objetivo del estructuralismo consistía en dotar a la lingüística de un conjunto de métodos descriptivos, de un corpus de procedimientos que podían ser utilizados para deslindar en el corpus las unidades de cada nivel. En criollo, lo que hacíamos en la escuela, ¿no? Es decir, teníamos una oración
¿Y qué hacíamos con la oración? El análisis sintáctico. Que era esto, consistía Claro. en describir, ¿sí?, en el corpus cuáles eran las unidades, los elementos que la componían, ¿sí? Los describíamos, ¿sí? Ese es un modelo de tipo estructuralista. ¿Qué es lo que ha pasado con un modelo de tipo como el que nosotros estamos pensando? Se ha producido un desplazamiento de objeto, ¿sí? De estudiar ese corpus de expresiones donde se describía y explicaba, se pasa a pensar y estudiar la competencia lingüística, ¿sí? Es decir, ese conocimiento que tiene el hablante sobre su propia lengua. De estudiar el comportamiento y los productos que tienen que ver con esas unidades de análisis que estudiamos en el estructuralismo, se pasa a estudiar precisamente cuáles son los mecanismos internos que están involucrados en el uso del lenguaje. En el caso del estructuralismo, y esto tiene que ver con lo metodológico que preguntaba la compañera recién, en el caso del estructuralismo la idea era clasificar los elementos del corpus, separarlos, dividirlos y describirlos. Ese es el método, ¿sí? En cambio, en el caso del generativismo, lo que tiene que hacer es explicar las reglas gramaticales, es decir, no ver al lenguaje como lo que es, sino tratar de pensar al lenguaje por qué es lo que es. Es decir, que no solamente tiene que dar descripciones acerca de esas unidades de análisis, sino que básicamente tiene que dar explicaciones sobre los fenómenos del lenguaje, ¿sí? Tratar de explicar por qué los hechos del lenguaje son como son. Esa sería una de las diferencias más importantes entre lo que es una gramática de tipo estructural, generalmente es la que nosotros más conocemos, ¿no? Y es la que hemos trabajado en la escuela, que en verdad era describir las estructuras. En el caso de una gramática de tipo generativa, no solamente vamos a describir las estructuras, sino que vamos a tratar de explicar por qué son de esa manera, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí, Bien. profe. Y como para finalizar, y esto después lo van a revisar ustedes, en verdad, de nuevo, es un modelo teórico, ¿sí? Es un paradigma que hay que entenderlo dentro de los límites del mismo paradigma, ¿sí? Y ha recibido y sigue recibiendo hoy numerosas críticas que tienen que ver con, por ejemplo, privilegiar lo teórico sobre lo empírico, que tiene que ver con que el lenguaje excluye la comunicación. Fíjense que en todas estas explicaciones nunca aparece el tema que en otras teorías es central, ¿sí? Como la comunicación, que el entorno tiene una escasa importancia. Piensen todo lo que son las teorías semiodiscursivas, que son las que vamos a estudiar seguramente después después de esta clase, que vamos a empezar a estudiar después de esta clase, que en verdad lo que tienen en cuenta es precisamente el entorno y cómo el uso, lo que pasa efectivamente cuando uso el lenguaje en esta teoría es dejado de lado, ¿sí? Se privilegian otros aspectos, ¿sí? A ver, vamos a ver que tengo acá algunos. Tomás. Tomás, dice, hace 15 días Chomsky dijo que Estados Unidos está al borde de una guerra civil, siempre picante este Chomsky, sí.
De esto hablamos también, ¿no? En la presentación está hablando todo el tiempo, entonces, ¿no? Es decir, habla y sobre todo está hablando a propósito de su posición política, muy crítico hacia lo que es el neoliberalismo, el gobierno de Trump, ¿sí? A lo que sería la derecha en Estados Unidos, ¿sí? Así que es muy interesante, lo pueden buscar. Después les voy a pasar que tengo 92 pirulos, ¿sí? Y está como si nada. Sí, me encantó, sí. La verdad que es absolutamente admirable, ¿no? Y no sé, hay videos que son interesantísimos, sobre todo trabajando todo el tema político, ¿sí? Es decir, en estos videos, como dicen los compañeros de hace 15 días, que no sé, hace 15 días no lo vi, pero esto que les contaba, que está con barba, con el pelo largo, ¿no? Es decir, que tiene que ver con esto de estar en cuarentena, muy interesante. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si quedó algún tema por revisar, si sirvió para aclarar las dudas. Che, digan algo, que se levanten la manito, el dedo. Siempre aprendemos. Bueno, se va entendiendo entonces la dinámica, repito, para los que llegaron un poquito más tarde, ya hablamos así, los que llegaron, los que se fueron. La idea de del primer trabajo práctico obligatorio va a ser como una revisión bibliográfica, ¿sí? A partir de las lecturas que estuvimos señalando, que están también en el programa y en el plan de clase, que seguramente le vamos a hacer algún ajuste. Fecha todavía no refijamos, porque ya había una establecida, pero en todo caso en el próximo encuentro ya podemos pensar o para el 20 o el 27, ¿no? Una cosa así. O podría ser para el viernes también. ¿Se va entendiendo? Eso es lo que más me interesa. Sí, buenísimo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, duda, algo que quieran compartir. Buenísimo. Entonces les adelanto, en un ratito voy a visibilizar la clase que sigue, que es sobre pragmática, que ya ahí sí vamos a pensar el lenguaje en uso, y que nos va a servir como hincapié, o como un puntapié, no como hincapié, como un puntapié para los temas que después vamos a seguir trabajando a lo largo de la cursada. Bueno, como siempre, un placer y un gusto, y agradecerles la escucha atenta, y a los que puedan nos vemos el próximo martes en este mismo horario, y si no, a los que nos escuchan por internet les mando un saludo también muy grande. Bueno, será hasta la próxima. Profe. Gracias, profe. Gracias a Luego. ustedes. Gracias, profe. Saludos. Chau, profe. Chao, hasta la próxima.